33, de 13 al 15, que es como la introducción de la enseñanza de esta mañana. Salmo 33, pero yo le digo, estos dos textos los versículos los saqué de la Nueva Versión Internacional, que me parecieron porque a veces cuando estoy haciendo una enseñanza miro o leo varias versiones, ¿cierto? Y esta es la Nueva Versión Internacional. Y dice el Salmo 33, verso 13 al 15. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Me pareció este texto hermoso para la introducción de la enseñanza de hoy. Es realmente reconocer que delante del Señor nada podemos esconder, nada podemos ocultar, porque es que está escrito en la palabra. Él observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. El mismo salmista decía: ¿dónde huiré de tu presencia? Donde esté, allí va a estar la presencia de Dios. Entonces, hay algo muy interesante que nosotros hoy le pongamos cuidado, es que el Señor las 24 horas del día nos está observando. De pronto, como podemos ver, se pueden esconder de alguien, del jefe, de la esposa, del esposo, del papá, de la mamá, pero de Dios no nos podemos esconder. Ahora dice, Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Y algo muy importante que tenemos que ver hoy es que Él es el que formó el corazón de todos. Por eso el corazón solamente lo conoce Dios. Él sí conoce nuestro corazón, ¿cierto? Creo que es Proverbio, dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta, pero Dios sí lo conoce, porque fue el que formó el corazón, dice. Es quien formó el corazón de todos y quien conoce de fondo sus acciones. ¿Por qué esta palabra? Porque es que vamos a hablar un poquito hoy del Salmo 32, Salmo 32, que me pareció muy interesante para que hoy podamos aprender. Este Salmo 32 sí lo voy a estar leyendo de la versión que nosotros manejamos. Y vamos a leerlo. Si me equivoco en algo, ustedes leen correctamente, ¿cierto? Porque a veces le cambio aquí algo y ustedes allá no le van a cambiar. Esa es la bendición cuando tenemos la palabra de Dios en las manos para leerla. Dice el Salmo 32. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a ¿qué? A sus pecados. O sea, que confesaron su pecado. Dice que afortunados los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados, o sea, confesaron su pecado. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, dice David, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú haces mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados y no escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste
todas mis culpas. Por eso todos los seguidores deben orar a ti. Así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo te sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Y aquí viene un texto que es bien importante, porque esto es lo que el Señor no quiere hacer con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 8: te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en el Señor está protegido por su fiel amor, por el fiel amor de Dios. Alégrense en ustedes, gente honesta. Después de leer este salmo, nos damos cuenta de algo muy importante, que es lo que nos está enseñando hoy esta palabra a través de David. De acuerdo a esta palabra y los que hemos leído no solo los salmos, sino la palabra, sabemos que David fue un hombre muy que, ¿cómo sería la palabra? Él fue como muy apreciado de Dios, o muy amado por Dios. Y a pesar de todas las situaciones, ¿cierto? Pero ¿cuál es la enseñanza hoy de David? Es que él reconoce que mientras cayó su pecado, se debilitaba más, se secó. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estar muy firmes. Hay algo que yo creo, y nosotros ahorita cantamos una canción, cuán bueno es Él, ¿cierto? Y todos un día tenemos que partir con el Señor, pero ¿qué día? ¿Quién lo sabe? Nadie. Y aún muchas veces la persona, y aún creyentes, no está preparado para ese día. Y de acuerdo a la palabra de Dios, lo que pasa es que tenemos que vivir cada día trabajando y esforzándonos, haciendo lo que Dios pide y le agrada, como si fuéramos a vivir 100 años. Pero en cuanto a la relación con Dios y la comunión con Dios, como si fuera el último día. Como si fuera el último día, debemos andar así. Porque cuando esa experiencia la tenemos, cuando veamos el peligro de muerte, no hay temor, porque uno está preparado para partir con el Señor. Y yo creo que esto es lo que el pueblo de Dios debe tener, estar preparados como si fuera el último día que nos da la oportunidad aquí. Como digo, nadie sabemos cuándo le toca, nadie sabe, pero sí sabemos que a Él tenemos que darle cuenta. Y yo creo que lo mejor es que estemos verdes, florecidos, ¿cierto? Vigorosos y no secos. Porque eso es lo que sucede con el pecado, seca la persona, ¿cierto? Por eso dice el verso 1, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados, y qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Y qué bonito es cuando, por ejemplo, nosotros que llegamos, yo cuando llegué al Evangelio ya estaba un poquito ya viejito, ya estaba pasado de años, pero los que llegan niños, pues es una bendición, ¿cierto? Porque se van preparando desde un comienzo.
Y aquí uno tener como esa oportunidad y ese privilegio de decirle, Señor, yo sé que lo que hice no estuvo bien. Mi forma de vida no fue la correcta, mi forma de ser no era la correcta. Pero hoy me acerco y le pido perdón. Y uno comienza a recibir lo que muchos tenemos, que es esa paz interior, ¿cierto? Que el mundo no nos la dio, pero que tampoco nos la puede quitar. Esa paz interior que es por ya la relación que tenemos con Dios. Esa paz interior que sabemos que pasan tantas cosas y así estemos viviendo momentos difíciles, sabemos que de ahí el Señor nos va a sacar. ¿Cierto? Que tenemos que ser pacientes y esperar, pero que de ahí el Señor nos va a sacar. Y cuando comenzamos ese proceso de conocimiento de la palabra de Dios, es lo que cada día nos va afirmando más y más y más. Y pase lo que pase, uno siempre tomadito de la mano de Dios. No somos perfectos, ¿cierto? Cometemos errores, nos equivocamos, pero cada día luchando por sostenernos de la mano de Dios. Cada día sosteniendo es por hacer las cosas bien. Entonces, como dice aquí la palabra, el Señor considera inocentes a los que no mintieron en cuanto a sus pecados. Y tenemos tenido tanta oportunidad, habló por mí, en el transcurso del tiempo que a veces se acuerda uno de cosas que no se había acordado. Y le pide perdón. Incluso el domingo, en la prédica del domingo yo le decía al Señor, perdóname, porque una vez cuando Daniel hablaba que el trabajo es una bendición, y una vez cantaba una canción que decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y mire que al domingo le dije, Señor, perdóname que yo cantaba eso. Y estaba como, sí, es que el trabajo es un castigo. No es un castigo, es una bendición. Por eso el Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Y nos insta a todos a trabajar, a prepararnos para dice que Él da la sabiduría para hacer las riquezas, ¿cierto? Él da la sabiduría para hacer todo lo bueno y lo recto. Entonces mire que en el transcurso del tiempo se va acordando uno de cosas que de pronto ha hecho y no lo había confesado, pero es tan maravilloso que nos permite eso, de poder confesar eso. Y eso es lo que aquí nos está enseñando la palabra, ¿cierto? Que el Señor considera inocente a los que no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días seguía orando, dice David, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Porque cuando la persona está en esa situación, no siente orar muchas veces, porque eso es lo que hace, se pierde. El pecado es como esa barrera entre Dios y el creyente, sea hombre o sea mujer. Cuando está de pecado, no se arrepiente, no se aparta, no confiesa su pecado, hay una barrera. Y qué difícil es cuando enfrentamos todas las cosas nosotros solos, cuando tenemos la oportunidad de que Dios nos ayude, pero para que eso suceda tenemos que estar a cuentas con Dios cada día y veremos la gloria de Dios, veremos cosas. El Señor dijo en su palabra, en la vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. O sea que no nos está diciendo que no van a haber problemas, no está diciendo que no vamos a pasar momentos difíciles, no está diciendo que no van a venir pruebas, Él no está diciendo eso. Es que confiemos en el Señor, que Él nos va a ayudar. Es el único que nos puede fortalecer, ¿cierto? En momentos de angustia, de dificultad, en momentos difíciles. Y que necesitamos estar guiados por el Señor. Dios mío, dice David, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en el verano. Esta es la experiencia de David. Que cada día era más difícil. Cada día más difícil. Y yo pienso que no hay algo más duro y más difícil es cuando una persona está luchando sola. Porque cuando tiene a alguien, Dios coloca a alguien que le ayude, pero a veces lo deja solito. Pero ya sabemos por qué, ¿cierto? Hay algo que he aprendido es que toda persona que ha recibido el Señor o ha conocido el Señor y por alguna situación se apartó, se
se apartó del Señor, el mismo Espíritu Santo le redarguye. Y la persona que mantenía, digamos, en la discoteca, que le sacaba gusto allí bailar y tomar y todas esas cosas, ya cuando piensa hacerlo de nuevo ya no es lo mismo, porque el Espíritu ya no le da esa tranquilidad que hacía, porque ya el Espíritu de Dios obra en nosotros. Igualmente, cuando se ha cometido un error, un pecado, el Espíritu nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Entonces estemos atentos a hacer bien las cosas como al Señor le agradan. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Entonces dice el verso 3, todos los días que seguía orando, y mire que él estaba orando. Aquí habla David que estaba orando, pero como había ese límite, había esa barrera, él estaba orando. Entonces dice, todos los días seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil y llegué a ser como tierra que se seca en el verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Yo creo que lo más lindo es sentirse uno libre, ¿cierto? Y a como nos encontramos hoy, sentirnos libres. Amén. Es lo más lindo. Que no tiene, dice, no, si el Señor me llamara hoy, pues esta vida es muy linda, ¿cierto? Muy hermosa a pesar de todo. Pero si nos llamara hoy, gracias Señor, preparados estamos. Por eso, todos los seguidores deben orar a ti, dice David. Así que aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Amén. Que tengamos esta palabra en cuenta en nuestras vidas. Aquí no está diciendo, es que esta palabra dice, así que aunque estén en 1000 dificultades, no está diciendo una dificultad, está diciendo ¿qué? 1000 dificultades, nada malo les sucederá. O sea que el Señor se encarga de todo. Gloria sea al Señor. Tú eres mi refugio, dice David, me rodeas y me proteges, porque por todos lados te escucho gritándome alegremente, que tenga en cuenta que tú me has salvado. O sea, como Dios hablándole, recuerde de tu salvación, recuerde la bendición que hoy tiene, recuerde el privilegio que hoy tiene, recuerde que eres un hijo mío, dice el Señor, recuerde que tiene que hacer las cosas bien. Y dice aquí el verso 8 y 9, que es el que me llama la atención, dice, y esto lo está hablando de parte del Señor para nosotros hoy, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré ¿qué? Observando y seré tu guía. Mire qué palabra maravillosa lo que el Señor quiere con nosotros. Él se ofrece ¿qué? Te enseñaré, te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Cuando dejamos observar del Señor, dejamos guiar del Señor, y si Él nos guía, pues vamos correctamente, vamos en la dirección correcta. Si Él nos guía, vamos al lugar que tenemos que llegar. Pero dice el verso 9, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y esa es la gran realidad. Dice, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué ilustración que hace el Señor? Y de pronto los que han tenido la oportunidad, ¿cierto?, de tener el caballo, que tiene que ponerle su cabresto, su lazo, para poderlo llevar, dominar. Y si así se en la cabalgata, tiene que tenerle el freno,
Hay algo que le atraviesan, ¿cómo se llama eso, Juan Carlos? El que le atraviesan el freno, ¿cierto? En la boca le ponen eso al caballo para poderlo tener. Cuando se da boca, entonces así lo sostiene. Y él nos está diciendo, no sea como el caballo, sea inteligente, que no tenga que ponerle eso al Señor para frenarnos. Usted va por el camino equivocado, venga, le pongo un poquito el freno. Y eso es lo que nos está diciendo hoy. No sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque tienen que ponerle rienda y freno para que nos acercamos a Él. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande, maravillosa, que el Señor nos está dando hoy. ¿Cierto? Que nos acerquemos al Señor más, sin necesidad de freno, de frenillo, de cabresto, de nada de eso. Sin necesidad de que el Señor nos tenga que reprender. Que una reprensión de Dios es muy, muy, muy dolorosa. Entonces, escuchemos la palabra para poder llegar a la bendición. Dice el verso 10: los perversos reciben muchos sufrimientos, en cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Cuando dice el Señor que nos da entendimiento, entendimiento quiere decir que también nos da ciencia, nos da conocimiento, inteligencia, mente, prudencia y sabiduría. Eso es lo que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Escúchelo. Ciencia, conocimiento, inteligencia, mente, prudencia y sabiduría. ¿Sabiduría para qué necesitamos? Para tomar sabias decisiones. Conocimiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Nosotros nos admiramos muchas veces a una persona inteligente. Es que hablaba con mi esposa, hablamos de alguien, dije, esa persona es muy inteligente porque no se deja provocar de los demás. Los enemigos le están tirando, es un caso conocido, ¿no? Los enemigos le están tirando por donde sea, pero ese no se deja. Es una persona ¿qué? Inteligente. Y la misma palabra muchas veces nos enseña, ¿cierto? Que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Y a veces la persona se enfoca a pelear con la persona que le está haciendo daño y ahí no consigue nada. La persona sabia e inteligente no pelea con él, él sabe lo que tiene que hacer. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Tener ¿qué? Ciencia, conocimiento, inteligencia, mente, prudencia y sabiduría. Dicen Proverbios que el avisado ve el peligro, huye, se aparta, ¿cierto? Eso es prudencia, ser prudente, ¿cierto? Hay cosas que no debemos hacer y no podemos hacer. Vayamos a Colosenses, el capítulo 2, versos 2 y 3. Dice esta palabra, aquí está hablando el apóstol Pablo. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan una sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? El plan secreto que Dios nos da. Les ha descubierto ahora. Este secreto es Cristo mismo, en quien están escondidas
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Cierto? Entonces mire que Pablo decía, me esfuerzo porque quiero que reciban el consuelo y que estén animados, o sea que cada día se vea el gozo por encima de todo, que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan una sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios. Ese secreto es Cristo mismo, y que nosotros ya conocemos el plan de Dios a través de Cristo para con nosotros, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Solamente si hay una relación con Cristo y con Dios, podremos encontrar eso. ¿Y cómo lo encontramos? A través de su palabra, a través de su palabra, a través de sus promesas. Eso no lo encontramos leyendo cualquier libro, es a través de la palabra de Dios. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y es lo que nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas. También en Efesios 1, 18 al 20. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha ¿qué? Llamado. ¿Cuántos tiene la Biblia ahí abierta en ese pasaje? Efesios 1, 18 y 20. Creo que voy como muy rápido, no sé. Estoy acelerado, ¿cierto? No, voy a bajarle una. No, me vale uno. Voy como muy rápido. Efesios 1, 18 al 20. Me gusta esta palabra, como habla aquí el apóstol Pablo. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. ¿Cuántos ha llamado aquí de Dios? De Cristo. Es para nosotros. Es para nosotros. Para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas bendiciones que Él ha preparado para su pueblo santo. ¿Qué ha preparado? Bueno, la versión que yo leí dice preparado. Es prometido y preparado. Que Él ha preparado para su pueblo santo. Entonces tenemos, a través de esta palabra que hoy hemos aprovechado, tenemos esta bendición. Dios nos quiere capacitarnos, darnos la sabiduría, el entendimiento, darnos el conocimiento, que seamos gente inteligente, con una mente dispuesta a escuchar la voz de Dios, que seamos prudentes y sabios. Amén. Yo creo que hay gente que tiene un dicho, y yo no creo en ese, que de los errores es que uno aprende. No, si uno ve un error en alguien, ¿cómo hace lo mismo? ¿Cierto? Si aquí lo que la palabra está diciendo, que a David le fue muy duro con la situación, ahí no nos explica qué pecado, ¿cierto? Ahí no está hablando, en este salmo no está hablando qué pecado cometió. Lo que estaba diciendo era que no confesó el pecado y que se estaba secando. No confesó el pecado y la vida era más difícil. No confesó el pecado y todo iba muy mal. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Pero cuando él confiesa el pecado, hay un cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos, a las bendiciones de Dios. ¿Cierto? A las bendiciones de Dios para poder llegar hacia la meta. Alégrese y sean felices en el Señor. Entonces, esta es la enseñanza de la palabra hoy.
lo veo algo maravilloso. Entonces, no necesitamos de cometer los mismos errores. ¿Para qué? Para aprender, no, porque es que ya nos lo está mostrando ahí. Y aquí hay un pueblo inteligente, ¿cierto? Aquí está la gente sabia de Dios, inteligente, prudente, ¿cierto? Con una mente como la mente de Cristo, una mente unida a la mente de Cristo. Amén. Entonces, mis amados, yo les invito a que nos coloquemos en pie. Vamos a orarle al Señor y darle gracias, porque sus misericordias son nuevas cada día, y que cada día Dios nos da una oportunidad más para poder que sigamos firmes y agarrados de su mano. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu grandeza, Señor. Sé que tu palabra no retorna vacía, tu palabra es enviada con el fin que tú la envías, y harás lo que tú quieres en cada vida y en cada corazón. Señor, gracias por este tiempo hermoso, Señor, y por las promesas que también encontramos en tu palabra hoy para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé ciencia, conocimiento, inteligencia, una mente unida a la mente de Cristo, pensamientos de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes. Revístenos de tu gracia y de tu sabiduría, poderoso Dios. Obra con tu gran poder. Gracias, Señor, porque hoy una vez más, hoy tenemos la oportunidad. Si hay algo que nos está estorbando, hay algo que nos está secando, Señor, es el momento y es la oportunidad para confesar delante de ti. Porque dice tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza tu favor, alcanza tu misericordia y alcanza tu perdón, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos enseñas. Y este es un tiempo maravilloso, Señor, para hablar contigo, Señor. Este es un tiempo precioso, Señor, para que cada uno esté a cuentas contigo, Señor, porque anhelamos la bendición, Señor, y no estar secos como tierra, Señor, que en verano, Dios. Glorifícate, Dios, en tu pueblo, glorifícate, Dios, en cada vida, glorifícate, poderoso Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Santo. Sé que esta palabra ha llegado a nuestras vidas, Señor, esta palabra ha llegado a nuestros corazones, y que tu Espíritu nos va a ayudar, que tu Espíritu, Señor, nos va a confrontar, que tu Espíritu nos va a ayudar, Señor. Glorifícate, Santo, glorifícate en cada vida, glorifícate en cada hogar, glorifícate en cada familia, Señor. Obra con tu gran poder, Señor. Obra con tu gran misericordia, Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Salimos con la bendición tuya, Abba Padre, la de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con la bendición, la revelación y la dirección de tu Santo Espíritu. Y el pueblo santo de Dios dice: amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios nos bendiga a todos.